Propónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Estudiemos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 4. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y su palabra pueda darte la paz y el gozo que tanto necesitas. Muy bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy muy interesante y muy lleno de bastante conocimiento que necesitamos subrayar y atesorar en nuestro corazón. El versículo número 1 dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Muy bien, estamos viendo la iglesia tesalónica tenía el deseo y la seguridad y la promesa, la esperanza también, de ver a Jesús venir por segunda vez muy pronto. Ellos ya querían ver a Cristo Jesús venir por segunda vez. Entonces, Pablo les exhorta, y fíjate, estas palabras son muy importantes: rogamos y exhortamos. ¿Por qué? Porque vemos que lo espiritual entra con amor. Lo espiritual llega con cariño, no es una obligación, no es una tiranía, y Pablo así trata a la iglesia, lo hemos visto repetidas veces. Pablo siempre con cariño les anima. ¿Y a qué les anima? Bueno, a vivir pues como Dios espera, de la manera que al Señor le agrada. Y apreciados amigos, miren, me parece que esto es bien importante porque en algunos cristianos, y actualmente lo vemos, cómo conocer a Cristo parece que en vez de alejarlos del mundo, parece que los acercó más al mundo. Parece que en vez de ser personas más consagradas y santas, parece que tienen una forma de pensar y de vivir como más contraria a la voluntad de Dios. El capítulo de ayer y hoy nos llama a eso, a una consagración, a una vida santa, no a una vida mística. Ojo con esto, no algo así como separarnos del mundo y andar como en contemplación, andar como perdidos fuera de este mundo. No, una vida muy práctica, pero sí hacer diferentes, no para creernos mejores que los otros, no para sentirnos que somos mejores que los otros, sino como una evidencia de que el Señor vive en nuestro corazón. También el versículo número 3 al versículo número 8 hay un tema muy interesante, el tema de la moralidad sexual, el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, recordemos que de manera general en el Imperio Romano, la adoración a los dioses incluía así definitivamente asuntos sexuales, orgías sexuales. Y de manera especial había ciudades más reconocidas en este tipo de problemas, como Corinto, como Éfeso, que eran mucho más conocidas por esta situación. Entonces Pablo aquí habla específicamente de ese tema. El versículo 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Fíjense, de inmoralidad sexual o de fornicación, dicen otras versiones. La expresión tiene que ver no solamente con el adulterio, no solamente que el que está casado anda con otra mujer o con otro hombre, o quien está soltero está en relaciones sexuales, sino también estas palabras incluyen diversas actividades sexuales que Dios no aprueba. El versículo número 4 dice: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Fíjense que esta traducción, aunque no se parece a otra como la que dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Fíjense, una es controlar su cuerpo y el otro es tener a su propia esposa, y dentro de ese matrimonio dedicado al Señor tener relaciones sexuales. Las dos traducciones se pueden entender así. Por un lado sería vivir la sexualidad dentro de un matrimonio que sea consagrado a Dios, y la otra tiene que ver con también cuidar nuestro cuerpo y alejarnos de todas aquellas tentaciones que puedan llevarnos a una sexualidad que no esté correcta delante de Dios. Vivir en santidad y honor, dice el versículo 4. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Fíjense cómo la manera en la que nosotros realizamos o llevamos a cabo nuestra sexualidad, pues también habla de nuestra relación con Dios, de cómo entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida.
Versículo número 6, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, hablando también del adulterio. Versículo número 8, el 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Estas frases nos dejan claro la dedicación a Dios, vivir para el Señor. Todo esto en el contexto de que pues ya viene el Señor, vivamos como esperamos, como el Señor espera que nosotros estemos. Versículo número 9 también dice, no les quiero recordar mucho de amarse mutuamente, ustedes lo están practicando, ustedes se llevan muy bien. Pero el versículo 11 y 12, amigos, nos dejan unas lecciones muy prácticas. ¿Por qué? Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los hemos instruido anteriormente. ¿Por qué es práctico? Porque muchos de los que han esperado la venida de Jesús a veces como que pierden el rumbo. En este caso dice, ustedes esperan la venida de Jesús, tengan como objetivo vivir una vida tranquila. Es decir, no se apasionen por estas u otras razones, vivan una vida tranquila. Procuren vivir una vida en calma. En esto, lo que quiere decir, mis amigos, a no tomar decisiones apresuradas, decisiones fuera del contexto de nuestra propia vida. Traten de vivir, pues, una forma en la que el Señor y ustedes puedan tener una relación más cercana. Por otro lado, también dice, ocúpense de sus asuntos. Es decir, no anden de chismosos, no se anden metiendo en la vida de otros, no le anden queriendo resolver la vida a otras personas. No, esto no quiere decir que no estemos interesados en otras personas, eso nos queda claro. Claro que nosotros somos personas que nos ocupamos y nos preocupamos por nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, pero no nos andemos metiendo en los asuntos que no nos importan. Lleva una vida tranquila. Y el tercero es, trabaja con tus propias manos. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, muchos que se han aferrado a la esperanza de que Jesús viene por segunda vez, dejan de trabajar, dejan de ser productivos, y aquí Pablo dice, ponte a trabajar, ocúpate en tu trabajo de tal manera que tengas para sostenerte y tengas también para compartir. Del versículo número 13 al versículo número 18, mis amigos, hay una de las explicaciones más claras acerca de cómo será la venida de Cristo Jesús. Pero también esta parte tiene el objetivo de enseñarnos una promesa muy importante. Porque los de Tesalónica decían, hace un poquito más de un año nosotros creímos en el mensaje que Pablo nos predicó, creímos en la segunda venida de Cristo, es la promesa más grande que nosotros tenemos, pero algunos de los que creyeron ya empezaron a morir. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, aunque se entiende que Pablo les había explicado el tema de la segunda venida y el tema de la muerte, esta frase este pensamiento es para reforzar lo que ya se les explicó, lo que ellos ya sabían, pero que necesitaban comprender mejor. Versículo 13, ahora, amados hermanos, queremos que sepan, te lo leo en la Reina Valera, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente, la palabra dormir como un sinónimo, como una explicación de lo que es la muerte. Vimos que esa frase fue usada por Jesús y ha sido usada también por los discípulos para entender qué es la muerte. La muerte es como un sueño, como una persona que cuando muere queda como durmiendo, esperando el resultado de sus decisiones en la vida, si va a ser para vida eterna o para muerte eterna. Entonces dice, no ignoren acerca de esto. Versículo 13, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esta expresión deja claro que la muerte para los cristianos también es motivo de tristeza, también es motivo de dolor, pero no en la dimensión de los paganos que no tienen ningún tipo de esperanza porque no tienen ningún tipo de seguridad ni tampoco de entendimiento de que va a haber una resurrección. Entonces, mis amigos, cuando nosotros como cristianos lloramos y sufrimos por la pérdida, por la ausencia de nuestros seres queridos que murieron, pues no está mal que lloremos, no está mal que nosotros pasemos momentos, pues, no sé, temporadas en las que nos sentimos muy afligidos. Es parte y el Señor entiende esto, pero también, por otro lado, no debemos llegar al extremo de sentirnos desconsolados y totalmente rotos,
Porque hay una promesa a la que tenemos nosotros que abrazar, a la que nosotros tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas, que el Señor nos volverá a reunir con nuestros seres queridos. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que los muertos van a tener la experiencia de ver a Jesús venir por segunda vez, que los muertos no se van a perder de nada de la venida de Jesús, porque esa era la preocupación. Y dicen, no se preocupen, Jesús murió y Jesús resucitó. ¿Lo creemos? Sí lo creemos. Bueno, pues Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él, es decir, lo va a explicar mejor en el versículo 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida de Jesús, no precederemos a los que durmieron. Fíjate, aquí está ese mensaje. Los que vivan hasta ese momento no se van a encontrar antes con Jesús. No se pierdan de eso, dice, porque los que hayan muerto en Jesús, ve el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí esa era la promesa que Pablo quería dejar claro, los muertos van a resucitar primero y luego nosotros los que estamos vivos nos vamos a unir. Aquí se presenta a Jesús como el que es el que llama a los muertos. Jesús es el que llama a las personas que están durmiendo. ¿De qué forma están durmiendo el sueño de la muerte? Mis amigos, eso no lo entendemos, pero aceptamos por fe lo que aquí dice la palabra del Señor. Él es el que los despierta, Él es el que los llama, Él es el que los levanta, y entonces versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Los muertos salen de sus tumbas o de donde hayan perecido y entonces se elevan a las alturas de los cielos, y entonces los que están vivos también son levantados y se encuentran con Jesús para estar con Él, dice el versículo, para estar para siempre con el Señor. Mis amigos, esta descripción pues nos ayuda a comprender y a complementar lo que Jesús en los evangelios enseñó y lo que hemos venido estudiando. Así que nos queda un cuadro más completo y vamos a seguir viendo más esta información. Por lo tanto, lo que nos queda claro es que cuando una persona muere, pues no se va ni al cielo ni a un infierno, está allí hasta que es levantada, hasta que es despertada. Entonces, en este caso se trata específicamente de los que son salvos, se reúnen con Jesús para siempre. Más adelante vamos a ver qué sucede con los muertos impíos, qué va a ser de ellos, ¿verdad? Pero yo entiendo, mis amigos, que el tema de la muerte es un tema sensible para muchos y que hay diferentes formas de creer respecto a la muerte. Sin embargo, en oración, en el estudio de la Biblia y también tratando de saber qué es lo que el Señor quiere, pues podemos ver en la Biblia un mensaje un poquito más claro de lo que sucede cuando morimos y qué va a suceder al final cuando el Señor Jesús venga. Querido Padre, ayúdanos a aferrarnos a la promesa de la resurrección, ayúdanos a aferrarnos a ti, de tal manera que si un día descansamos, morimos, podamos tener la seguridad de que nos vamos a levantar nuevamente para estar contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, mientras vuelves a trabajar, a ser honrados, a cuidarnos de los temas sexuales, a vivir en santidad delante de ti, pero sobre todo, Señor, que busquemos cada día estar permaneciendo en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escuchar.